Estamos en una serie a la cual le hemos llamado Luchas Internas. El propósito de esta serie es ir a la palabra del Señor para encontrar cómo podemos enfrentar nosotros algunas de las luchas que tenemos en nuestro ser. Una de esas luchas es el poder ver nuestras debilidades como algo que puede ser bendición para nuestra vida. Ninguno de nosotros se enaltece de sus debilidades. Por el contrario, todos tratamos de guardarlas, tratamos de ocultarlas, porque no queremos que la gente se dé cuenta que no somos las personas que quizá ellos piensan que somos, o las personas que nosotros mismos queremos ser. Pero hay algo importante, que esas debilidades tienen un propósito en la vida del creyente. La palabra de Dios nos enseña ya en 2 de Corintios capítulo 12 versos del 7 al 10 que esas debilidades tienen propósito en la vida de todos aquellos que tenemos una relación con Dios. Y el apóstol Pablo nos dice tres cosas muy importantes respecto a esas luchas que enfrentamos en nuestras debilidades. Dice así el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo dice aquí: gracias a las debilidades puedo reconocer que puedo luchar en contra de mi orgullo. ¿Ve eso? Pablo reconoce que esta debilidad que él enfrentaba en su cuerpo, que él no nos dice de qué se trata. Hay quien piensa que puede ser una enfermedad, hay quien dice que puede ser una lucha espiritual, pero Pablo no dice, solo habla acerca de que tiene un aguijón en su cuerpo y dice que este aguijón en las manos de Satanás es algo que puede lastimarle, que le puede llevar a desviar su vista, pero desde la perspectiva de Dios, dice Pablo, es algo que me ayuda para que yo no me enaltezca. Es decir, que las debilidades también pueden servirnos para no confiar en nosotros mismos. Nos permiten luchar en contra de nuestro orgullo. Tú y yo podemos ser con mucha facilidad orgullosos, pero cuando nosotros vemos que aquellas cosas que no podemos hacer, que somos personas débiles, limitadas, entonces podemos estar listos para reconocer que si hay cosas que podemos, es solamente por la gracia de Dios. Pero hay algo más que nos dice en el siguiente versículo 8 y primera parte del 9, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo nos dice, la debilidad también me ayuda para estar consciente de la necesidad que tengo de Dios. Pablo oró y dice, no una, ni dos, ni tres, oró 3 veces. Pidió intensamente que Dios le quite esa espina que le distraía, esa espina que le molestaba. Dios respondió, pero no como Pablo esperaba, sino que le dijo a Pablo que él tenía que reconocer que necesitaba únicamente de Dios, que Dios era suficiente para su vida, que tenía que bastarse en la gracia del Señor. Sabes, en nuestra vida nosotros también tenemos situaciones que quizá no van a cambiar, que permanecerán, pero es en medio de esas situaciones en las que tú y yo necesitamos aprender a confiar en Dios, que Él es suficiente en nuestra vida, que Él es el que obra en nuestro corazón, que Él es el que está manifestándose en medio de la situación que estamos viviendo. Así que las debilidades nos permiten que tú y yo podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Pero hay una cosa más que en este pasaje que dice así en el siguiente parte del versículo 9 y 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice, me gozo en mis debilidades, porque gracias a mis debilidades puedo experimentar el poder de Dios en mi vida. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando piensas que tú eres débil, puedes entonces poder comenzar a ver cómo Dios está manifestándose en tu vida a través de ti, o obrando a pesar de tus debilidades para su gloria. Así que las debilidades cumplen un propósito en tu vida, no solamente para que tú puedas
hagas cosas que quizá en ti mismo no podías. Por ejemplo, perdonar a las personas, amar a las personas difíciles, estar dispuesto a reconocer cuando no eres capaz de hacer las cosas que Dios te pide. Esto nos hace entonces experimentar que necesitamos la ayuda de Dios y que si podemos hacer cosas que están fuera de nuestra capacidad es porque el poder de Dios se está manifestando en tu vida. Dios tiene un propósito para nosotros a través de nuestras debilidades. Es para su gloria, pero también para que tú y yo podamos seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.